noches, señoras, señores, bienvenidos a Los Límites de la Realidad. Un programa que no pretende dar miedo. ¿A ti te dio miedo? No, no te dio miedo. Un poquito. El del Poltergeist te dio miedo. Eso que se caían los cuadros y se ponían las televisiones, esto. ¿Pero lo viste aguantaste hasta el final o no? No, empecé a verlo. La parte del final creo que fue la que vi. No, o sea, que llegaste tarde a casa, a tu edad. Pues a ver, estas horas ya las tenemos que comprobarlo. No, no se trata de dar miedo a nadie, sino de intentar, pues ya se lo hemos dicho muchas veces, intentar explicarnos cosas pues que son difíciles de explicar, que tienen muchas explicaciones o que no tienen ninguna. Hoy vamos a tener 3 casos, como siempre. Pero yo quisiera primero agradecerles las llamadas que han hecho a nuestros teléfonos e intentar explicarles un poco por dónde queremos que vean las cosas. Vamos a pasar una primera llamada y les explico después. Hola, buenas noches. Mire, les llamo para comunicarles un caso acaecido en Valdepeñas, para comentar un poco más el caso, ya que eso es un caso de estigmas y un caso un poco más también de espíritus y demás. El teléfono de Valdepeñas... Fuera. Teléfono de Valdepeñas fuera, el pitito lo hemos metido nosotros porque decía el nombre del que le ocurrían esas cosas y hay que guardar la intimidad, primero pedir los permisos correspondientes. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Si tienen algún caso que contarnos, si quieren que investiguemos alguna historia, vamos a escuchar todas las llamadas y en la medida de lo posible atenderlas. ¿De qué no se trata? Pues de esto otro. Y tengo unos problemas pendientes. Me gustaría que, por ejemplo, me dijeran cómo me va a salir el carnet de conducir este mes, que me examino el día 28 de este mes. Nada, era solamente eso, gracias. Hasta luego. Pues mire usted, como le voy a hacer el carnet de conducir, aquí no tenemos adivinadores. ¿Alguien puede decir algo? ¿Tiene una intuición de cómo le va a salir el carnet de conducir, si va a aprobar o no? Yo creo que va a aprobar, porque estaba tranquila, se la veía que sabía lo de las señas. No, aquí no se trata de eso, ¿no? Esto no es un concurso de adivinaciones, ni un programa de adivinaciones, sino un programa que pretende, pues, divulgar cosas. Sobre todo eso vamos a hablar. Se lo adelanto ya en titulares y nos metemos ya en el primero de los 2 temas. Asesinada por amor, la bella Lucy vuelve noche tras noche a perturbar el sueño de los vivos. Hace 10 años, Anne-Marie Leonet perdió a su hija Isabel. Ahora la ha vuelto a encontrar traspasando las fronteras de la muerte. El pintor invidente Salvador Macea muestra la gigantesca obra que Dios le encomendó. ¿Es un loco, un genio o un emisario divino? Pues ya nos metemos con un tema que va a ser el de más de miedo. De todos los que nos vamos a hablar de fantasmas, de apariciones misteriosas, hay que distinguir entre fantasmas, ectoplasmas, no sé qué. Bueno, luego hablaremos de todo esto. Les voy a recordar, eso sí, el apartado de correos al que tienen que dirigirse si nos quieren contar alguna historia. Es el 4700 de Madrid, con el código postal 28083. Y el teléfono, en el que hay un contestador automático las 24 horas, el 91 de prefijo, y el teléfono 586-9997. Al final del programa se lo repetiré, 586-9997, donde pueden dejar cualquier clase de mensajes. No nos pregunten si les va a tocar la lotería o si van a probar lo del carnet de conducir, porque no sabemos, gracias a Dios no lo sabemos. Si quieren dejar mensajes de otro tipo, pues lo pueden hacer. Incluso si hay alguien que se divierte dejando mensajes como este, yo estoy dispuesto a aceptarlo todo. Andrés Averasturi va a morir pronto, como siga así. Espero que esta amenaza salga por teléfono. Hasta la vista. O sea que va a morir pronto. Al principio decía que iba a morir, lo cual estaba seguro, que iba a morir pronto y era peor. Bien, pues mientras siga vivo, seguiremos aquí. Nos vamos con el caso del fantasma y luego hablamos. En el corazón de la Auvernia, dominado sobre las altas torres de la llanura del Allier, se alza desde hace 8 siglos el castillo de Vos. Un castillo de leyenda donde ocurren cosas muy extrañas. Según cuenta la leyenda, en el siglo XVI, el dueño del castillo se enamoró perdidamente de una hermosa joven llamada Lucy. El hombre partió hacia la guerra y su esposa, para vengarse, mandó asesinar a la joven en la torre cuadrada. La leyenda también cuenta que desde entonces Lucy vuelve todas las noches al castillo. En la actualidad, el barón Ephrem Tagori de la Tour vive solo en el castillo. Su insomnio le lleva con frecuencia a recorrer los pasillos del castillo a horas avanzadas de la noche, pero no vaga sin destino. ¿A dónde va? Duermo mal. Es cierto que apenas puedo dormir y por las noches paseo durante rato,
pero este castillo por la noche cobra vida. Se oyen muchas cosas, armaduras, murmullos. Está lleno de vida y es muy interesante. Es aquí, en la sala de los ahorcados y en el camino de ronda, donde el varón tiene una cita todas las noches. Una cita misteriosa a la que no faltaría por nada del mundo. La primera vez que vi a Lucy era una pequeña luz, y algún tiempo después vi esa misma luz en todo su esplendor. La vi con toda su potencia, y además en esa luz vi la sombra que dibuja la silueta de una persona humana. El varón no es la única persona que ha visto el fantasma. Una joven estudiante, Florence, trabaja en el castillo. Es ella quien enseña los dominios del varón. Fue en el transcurso de una visita nocturna cuando Florence vio también la aparición con sus propios ojos. En este lugar tengo la impresión de estar vigilada constantemente. Yo he visto a Lucy, he visto un ectoplasma, una forma luminosa, que se movía y avanzaba hacia nosotros y que desaparecía para reaparecer unos segundos más tarde. En agosto de 1984, un equipo de France Inter, intrigado por los rumores, decidió ir al castillo a hacer un reportaje sobre los extraños fenómenos. Querían tener la experiencia de ver a Lucy en directo y, en caso de ser posible, grabar la aparición. Un vidente, Raymond Reant, y su nieta de 10 años, Aurore, se unieron al equipo. Instalamos un micrófono cada 2 metros a lo largo del recorrido del fantasma. Y la verdad es que nos sorprendió mucho, porque aquella noche pasó algo raro. Y la noche llegó. Poco antes de medianoche todo estaba preparado. Se convino que el varón se quedaría en una sala alejada del castillo, junto con un miembro del equipo. Sí. En la sala de los ahorcados se esperaba impacientemente la aparición. Uno de los 2 ingenieros de sonido estaba en la sala, mientras que el otro había instalado su equipo en otra sala, desde donde controlaba la grabación. Ahí hay algo cerca de la ventana. ¿Lo ve alguien? Está creciendo. ¿Pero dónde? ¿En qué ventana? Ahí, al lado de la ventana, allí. ¡Mierda! La veo, la veo. Lucy, ven. Lucy, ven aquí. Venga, haz una foto. Lucy, ven. Ven, Lucy. Abuelo, ponte a mi lado, tengo miedo. Nunca he visto nada así. Mira, va a hacer aparecer su cuerpo. Mirad, se va hacia el camino de las rondas. Vamos tras ella. Y fue en este momento, en el camino de las rondas, donde se habían instalado un micrófono cada 2 metros, en este momento exacto,
cuando se registró un ruido de lo más extraño. Escuchen. Se está haciendo grande. Es fantástico. Nunca he oído un ruido como ese, y menos aún en esas condiciones. Eran las 12:30 de la noche y yo estaba solo. Se me ocurrió ir a ver qué pasaba. Salí del cuarto y encendí la linterna. Yo esperaba encontrar a los demás de espaldas, pero me los encontré de cara. Entonces, me di cuenta de que el fenómeno estaba entre ellos y yo, y seguramente lo había atravesado. No creo que veamos nada más. Era una forma borrosa, más clara en la parte central, que apareció como un flash. Al principio la vi muy borrosa. Y después despidió 2 o 3 flashes muy potentes. Y entonces ya no pude dudar de lo que estaba viendo. Ha sido la única vez en mi vida que he sido testigo de un fenómeno parecido. Y lo digo por una buena razón, porque las otras veces que he acudido a ver fenómenos similares, irracionales, siempre hemos encontrado una explicación. Pero en este caso nos vemos en la obligación de decir que hasta el momento no tenemos ninguna explicación para lo que pasó en ese castillo. De esta experiencia quedan 2 pruebas tangibles. Una foto tomada aquella noche y la grabación magnética de un sonido. Que tras ser analizado continúa sin explicación. ¿Qué ocurrió pues aquella noche del 4 de agosto de 1984 en Voss? El misterio continúa. Un misterio que para unos lo es y para otros no. Realmente es quizás el tema en el que más escéptico se plantea la gente. Ángela Mora, parapsicóloga, Ángel Gordon, presidente de la Asociación de Parapsicología de Cataluña. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Los fantasmas existen? Sí. ¿Sí? La palabra fantasma quizá se habría de matizar, pero bueno, vamos a llamarle ectoplasma y quedaría... ¿Qué diferencia hay? De alguna forma el fantasma ha sido creado mucho por la literatura y entonces es una pequeña deformación. Entonces hay una diferencia entre lo que es un ectoplasma y lo que podría ser una fantasmogénesis. Entonces de alguna manera se habría de matizar. De alguna forma hay una cosa que está clara y es de que toda reacción que pueda haber, lo que podríamos llamar de fantasma, ectoplasma o fantasmogénesis, realmente es una telergia que de alguna manera... ¿Qué es una telergia? Bueno, la telergia es el desbordamiento de ese tipo de energía no conocida, que para eso es un fenómeno paranormal, y que es capaz de provocar, dijéramos, en este caso, una condensación modelada. Es decir, con forma. Y que además, en el caso que nos ocupa, como ha pasado en otros momentos, cuando esa condensación existe, o sea, es real, la gente se piensa de que el personaje, el sujeto, el fantasma en este caso, es el que es capaz, dijéramos, de formar su forma, su efigie. Y realmente los que montan de alguna manera o le ayudan a montar esa silueta son las mismas personas, a través de un fenómeno que se llama de psicobulia. Y entonces son capaces en ese momento de darle forma a esa especie de energía modelada, inconsistente, tenue, podríamos decir muchos adjetivos. ¿Hay fantasmas o no hay fantasmas así en cada esquina, en cada puerta, en cada casa? No, ojalá fuera tan sencillo. Estamos tan acostumbrados a tener programas, es uno de los miedos que tengo, ¿no? Acostumbrados a tener programas de radio, de televisión, revistas, todo el mundo habla de fantasmas. Todo el mundo habla de fantasmas, de que aparece en su casa, yo reconozco pero no, que en los hoteles no duermo con la cierto. luz encendida, Sí. te lo digo ya de entrada, me da un pánico horroroso. Pero si nunca te hacen nada. No, hay que perder ese miedo, porque para ellos es muy difícil el tener una comunicación con nosotros siempre que sea de una forma consciente. Después están los espectros. A mí sí me gusta llamar los fantasmas a los que de alguna forma tienen una voluntad de comunicarse contigo.
Es muy difícil incluso para nosotros los parapsicólogos que vamos en su búsqueda y que nos vamos a sitios donde ya nos han dicho que aparece un fantasma a tal hora y que ponemos toda nuestra energía y vamos con medium y nos concentramos y estamos el caso este de Francia, por ejemplo, sería un caso bastante anómalo. Llegaron la primera noche y la primera noche con una suerte surgió. Tremenda. ¿Y por qué aparece la niña, por ejemplo? ¿Es importante el tema de una cría? ¿Tiene más facilidad? Sí, bastante más. Sensibilidad de cada... Mayor sensibilidad. En algunos casos... Los animales también, ¿no? Para las investigaciones, sobre todo, siempre se utiliza mucho el medium físico y el medium psíquico, que son diferentes, y de alguna manera cada uno actúa pues según en consonancia con la experimentación o el tipo de experimento que estás tratando. La verdad es que este país, que es rico en castillos, en palacios, yo no sé si tan rico en fantasmas, supongo que como el resto de Europa, porque algo tiene que ver la historia, yo no sé, esto de que las almas en pena me parece un poco terrible, me imagino que está más por la vía esa de esas energías que decís. Bueno, podríamos haber ido a cualquier sitio para hacer una especie de paralelismo, pero hemos cogido uno de los lugares más polémicos, donde se ha escrito más en los últimos años, donde... Bueno, tú pasaste 6 noches allí metida, sí, señor. Y algo notaste, donde llegó una noche al final, poco antes de que se empezaran las obras, que estoy refiriendo evidentemente al Palacio de Linares, que ya fue una especie de jubileo aquello, porque se abrieron las puertas, había gente patinando por los pasillos, con una falta de respeto, por lo menos de respeto auténtica. Vamos a ver unas imágenes y voy a hablar con una compañera que estuvo aquella noche viviendo en el Palacio de Linares. ¿Esto qué era? Esto es el Palacio de Linares, por fuera. Este me parece que es... La casa de muñecas. La casa de muñecas, donde se suponía que la niña tocaba el piano y los vigilantes escuchaban el piano que tocaban. Este fue el equipo de Antena 3 que estuvimos allí. Este es una de las arañas, supongo que es del salón de baile. La verdad es que estaba bastante destrozado. Todo el palacio tiene un aire pues muy demoníaco, con unas pinturas muy extrañas y demás. Este es creo que es un pasillo, uno de los pasillos que lleva al salón de baile. Esta me parece que es el Palomar. No cuentes la historia. ¿Tú qué sentiste cuando te metiste allí? Pues mira, yo cuando llegué allí y vi, aquello era un puro cachondeo. Ahí estaba la gente en la calle disfrazada de fantasmas, que en realidad fueron los únicos fantasmas que vimos. Este país es que muy poco serio. La gente estaba patinando por los pasillos, entonces bueno, pues rápidamente allí hubo que llamar a la policía llegó, supuestamente desalojó el palacio, y ahí entramos los intrépidos que íbamos a pasar la nochecita en cuestión. Íbamos cagados de miedo. Por lo menos yo iba cagada de miedo, con muchas ganas de que pasara algo, y cualquier ruidito, pues era como que allí iba a aparecer la Raimunda y toda la familia de la Raimunda. Bueno, pues montamos nuestra cámara, nos sentamos a esperar y allí no pasaba nada. Sí hubo una cosa que a mí me sorprendió, y esto lo tengo que decir y lo está comentando antes con él. Era el mes de abril, y en el mes de abril en Madrid pues hace más bien fresquito. Como aquí ahora. Como aquí, más o menos. Entonces, bueno, pues yo cuando llegué a mi casa para irme al Palacio de Linares, dije, me voy a coger un jersey gordo porque seguro que este sitio que lleva cerrado mucho tiempo y con esos murazos que debe tener y un sitio tan grande va a hacer un frío de no te menees. Yo me llevé el jersey y allí hacía un calor que no se podía soportar. ¿En todas las habitaciones? En todas las habitaciones. ¿Un calor raro o no? Era un calor que no era habitual, ni por el sitio, por lo grande que es el sitio, ni porque es un sitio que llevaba en aquel entonces mucho tiempo cerrado. Entonces, aquello sí dije, qué extraño que aquí haga este calor, porque estábamos como ahora, y era el mes de abril y en Madrid hacía frío. ¿Apareció Raimunda o no? Raimunda estaba de vacaciones, por desgracia. Yo, desde luego, no vi nada. Sí hubo bromas de, bueno, pues una escalera por la que cayó rodando una silla con los gritos de ¡ah! ¿Que alguien tiraría además o no? Era una broma, se nos cerró una puerta, era una broma de otro compañero, nada. ¿Pasaste miedo? Sí, fue un miedo espantoso. ¿Cuándo te fuiste? ¿A qué hora? Pues cuando amaneció. ¿Dormiste después bien y...? Sí, dormí como un tronco y a mí me hubiera gustado que pasara lo que hemos visto en el vídeo. Ahora vas a ver cosas que han pasado en el Palacio de Linares, porque sí han pasado cosas, unas falsas, otras verdaderas. Tenemos una psicofonía, así que si cerráis un poquito los ojos y ponemos la psicofonía, yo os voy a intentar decir lo que se oye, porque es complicado escucharlo a la primera. Primero se oyen risas, luego hay un ruido y luego está la frase esa típica, que yo creo que hemos oído casi todos, que es "no tengo papá", que se supone que la dice Juan Raimunda. La historia es una historia trágica, si me la resumes en medio minuto, es una especie de casi un incesto. Se enamoraron dos que no sabían que eran hermanos y entonces hubo una niña que parece ser murió y tal,
Y bueno, esa es la historia que luego desmintió incluso, creo que fue Calvo Sotelo o Luca de Tena. Sí. Luca de Tena desmintió que no fue así la historia. Es igual, la historia está ahí. Y la psicofonía sí es importante porque es otro de los fenómenos que también son enormemente polémicos. Vamos a escucharla. A mí esto me pone los pelos como escarpias. Yo no sé si será falsa o verdadera, pero... Mira, yo sobre lo que es la psicofonía llevo pues 22 años que la gente pues me trae, me dicen que sí son fantasmas. Vamos a decir primero que es una psicofonía. Se trata de poner un magnetofón, cualquier magnetofón en principio, con una cinta virgen, ponerlo en right play, eso, plum, para grabar, e irse de allí en un sitio vacío y teóricamente algo se graba. Bueno, eso es una parte de psicofonía, que hay otras que se graban incluso sin poner... En parapsicología, dijéramos, entra dentro, en lo que es parapsicología científica, que sobre todo se estudia en Estados Unidos, entra dentro de los fenómenos parafísicos y concretamente en los parafónicos. Y el parafonema, que en este caso es esto, no es otra cosa que un fenómeno de registros audibles, que además hay una energía, y esa energía, lógicamente, es auditiva, que es la que de alguna manera los cabezales de ese cassette se supone que registran pues algo que tú no oyes, que a nivel embargo, consciente sí nosotros no oímos y entonces queda registrado allí. Pero hay dos cosas características de una psicofonía. En primer lugar, es una voz con música, con una cierta... sí, es como una combinación energética que por medio de una especie de música modula una frase. Pero además son sonidos... es un sonido fluctuante. En ningún momento se puede coger una psicofonía tan larga. No tengo papá, mi hija está sola, no sé qué, no sé cuánto, sino que Raimundo estaba ese día hay muchísimos altibajos en una psicofonía. Con suerte puedes entender una palabra, el resto son ruidos, modulaciones, como que intentase esa energía formar una frase, pero tampoco en una psicofonía hay vocalización. Se supone que no tienen boca, no pueden decir ma, si, pa. Ese es el gran problema, además, claro. que bueno, como en todo, a la gente le gusta todos estos temas. ¿Pero por qué no tienen boca? No, porque lógicamente se supone de que esa energía... Pero si se pueden hacer visibles de alguna forma, materializar de alguna forma, pues ya cómo no van a poder hablar, ya pueden hacer lo que quieran. No, nosotros por ejemplo... ¿No? Es energía. Aquí ha habido una confusión, por ejemplo, en muchas psicofonías. Nosotros por ejemplo decimos hola, y ese hola ahora sigue en el espacio. No y a lo mejor que alguna vez se podrá repescar. Y a lo mejor en un edificio cerca de aquí, pues alguien ahora está intentando hacer una psicofonía y vete tú a saber si los cabezales no registran hola y se piensa que es un fantasma y a lo mejor ha sido yo. Tú. Bueno. Eso todo es posible en estos casos. Vamos a meternos en el tema de las fotografías, Ángel. Vamos a pasar una primera fotografía que en principio parece que es trucada y ahora nos explicáis por qué, tomada en el Palacio de Linares. Vamos con la fotografía que teóricamente está trucada. Esa está, según vosotros, trucada. La vemos en el monitor ahí, ¿no? Sí. Ahí en el monitor lo ves mejor. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Es demasiado evidente o qué? Sí. Es demasiado evidente. O sea, eso ya no lo ve un vidente, es que esto es evidente. Y ahora sí que me gustaría que vieran una fotografía, una serie de 3 fotografías que ha tomado Ángel. Y además les voy a hacer un examen. Esta es la primera foto, ¿la veis? Esta es la segunda. Y si me podéis congelar en la tercera. Y esa sería la tercera foto. Cualquiera de ustedes, déjamela ahí. ¿Qué es lo que ven ahí? Tú misma, mi chica de azul. Parece que hay un grupo de gente, ¿no? Sí. Como si estuvieran hablando, agachados. ¿Y al fondo? Como una luz.
¿El fondo qué te parece que hay? Bueno, hay una señora y No, más al fondo. Una columna. ¿Sí? Y una señora al lado de la columna con una... ¿Todos ven en la columna o ven otra cosa en el conjunto? ¿Una ventana? Una ventana. Bien. A mí me gustaría, si lo pudiéramos volver a pasar, Martín, lo retrasa otra vez y explicamos un poco a mí lo que me ha dejado maravillado de esta historia. Esa especie de columna de ventana no existe. Esa ventana no existe. Ahí hay un muro. Sí, y tiene dos cosas curiosas esas fotografías que son las que más te han gustado por lo de la ventana. Si prestan atención, aparece una ventana y hay una arboleda y parece que es de día. Esta fotografía era de noche. Pero espera un momento, Martín. Totalmente de noche. Miren, a mano derecha de la fotografía ven una especie de circulito, de puntito. Ese puntito empieza siendo un punto... A la derecha del todo, entre la oscuridad. En la primera apenas se veía, en esta se ve un poco y seguimos adelante, pasa la tercera. La tercera, el punto va tomando forma, es la formación de un fantasma. Eso sería, si hubierais ido tomando fotos, hubiera terminado siendo un fantasma, lo que hemos visto en el vídeo francés. Sí. Hay una foto tuya, creo, del siglo... De principios de siglo. De principios de siglo. O sea, hay muchas fotos, dijéramos, de estos tipos, pero he querido traer esta porque para mí es una de las que realmente... Bueno, me merecen mucha credibilidad. El problema de las fotos ahora es que hay 10.000 formas de trucarlas, evidentemente. Y antes, y a principios con el del nitrato siglo, de plata, etcétera, era su nitrato y se revelaba y punto. Y además, la ideología de antes no es la misma que ahora. Ahora la gente sería capaz de trucar para ganar dinero, mientras que antes tenían miedo de trucarlas y serían incapaces porque le señalarían por la calle. Vamos a ver la foto de principios de siglo, donde se ve, en el monitor se ve más claro. Al fondo, en primer plano, hay unos señores y ahí en el fondo de la puerta, justo en medio de la puerta, luego intentaremos acercarnos más, hay 3 soldados que evidentemente no estaban, ¿no? No, evidentemente. Vamos a terminar con una foto que es inédita, una foto tuya, que a mí me resultó complicado verla, luego sí la he visto con un dibujo y vamos a intentar que la vean todos los... Es del Palacio de Linares. Es del Palacio de Linares. Entonces vamos a avisar un poco, ahí lo estamos viendo. La he guardado mucho tiempo. Y sería, a mano izquierda aparece, bueno, una señora en primer plano, ¿no? Sí. Y ahí a mano izquierda de la pantalla, según se mira, hay una especie de sombra que luego vamos a intentar siluetear y verán que es como una especie de señor antiguo con chorreras y unas sombreras, como inclinado y escribiendo una cosa. Es un señor sentado en su escritorio, se le ve perfectamente, es una imagen translúcida, a través de él se ve el resto de la habitación. Y se ve con mucha precisión. Lo que pasa es que es difícil para aquellas personas que no han visto nunca la fotografía de un espíritu, fantasma o como queramos llamarlo, precisamente porque es totalmente transparente, entonces cuesta verlo. Y es una fotografía a la que le tengo muchísimo cariño. Después de tirar muchas, tuve la gran suerte de que apareciera una silueta tan clara en una de ellas, porque no es fácil. Bien, pues aquí nos quedamos, quedan abiertas todas las hipótesis, como siempre cada cual que crea lo que quiera, que de eso se trata. Pasamos a publicidad y dentro de unos segundos volvemos con vosotros. Hasta ahora. Ya está con nosotros Ángela Gisleri, con acento hemos quedado. Sí. Medium. Medium. ¿Qué es un medium? Medium es una persona que está dotada de unas facultades por las cuales desarrollada se puede comunicar con el otro plano que no es el de la Tierra. Medium somos muchos, ¿eh? Lo que pasa es que unos lo tenemos más desarrollados y otros no. ¿Y yo podía ser medium y no haberme enterado? Sí, perfectamente. Creo que todo el mundo siempre tiene algo de mediunidad. Siempre. Cualquier cosita que se sale un poquito de lo normal, que se le llama paranormal, pues sí, efectivamente se le puede llamar que hay una especie de mediunidad. José María Poveda, que es psiquiatra, es profesor titular de psiquiatría en la Facultad de Medicina en la Autónoma de Madrid. Y yo quería antes, doctor Poveda, oír una de las llamadas que teníamos porque nos hacían una sugerencia que me parece interesante. Si la podemos pasar. No entiendo cómo en el caso de Poltergeist no han llevado a un psicólogo en vez de a un arquitecto para que contradiga lo que estaba diciendo la otra persona, puesto que hay un cuadro que se llama Histeria, y histeria con descarga mioclónica, que es la propia persona la que produce este tipo de compulsiones, y el tipo de descargar cuadros, incluso prender fuego y todo eso lo hacen ellas, aunque sea inconscientemente, pero lo hacen ellas
vamos, con la mano, o sea, ni mentalmente ni nada. Es un cuadro muy importante. Un cuadro muy importante. ¿Eso se puede, esa histeria existe? Desde el punto de vista técnico, los psiquiatras, los psicólogos tienden a afirmar que este campo, primero, existe, es una realidad, lo cual es bastante importante, quiere decir que no va de camelo este asunto del que estamos trabajando hoy. Pero es que además tiene unos nombres específicos, la medicina en parte se ha dicho que es el arte de acompañar con palabras griegas a la tumba. Entonces, efectivamente, se habla de la histeria, se habla de la disociación, pero creo que eso es poner nombres a las cosas, pero no agotarlas. La ciencia, desde luego, no es la realidad por fortuna es mucho más que la ciencia. Y en este sentido, sí, se puede hablar de cuadros disociativos, pero eso no explica nada. Es usted uno de los primeros científicos humildes con la parapsicología que me encuentro. Bueno, hay una cosa que desde luego yo comparto y es que solamente utilizamos probablemente el 10% de nuestras capacidades intelectuales. Y ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque parece que es verdad. Que se van manejando. La capacidad de nuestro cerebro para producir cantidad de cosas y en simultáneo se ve a veces en situaciones disociativas como estas. O sea, usamos probablemente solo un 10% de nuestras posibilidades, el potencial es enorme, pero aún más grave. Utilizamos de ese 10%, casi el 9%, en controlar lo que se llama el sentido de la continuidad, para no desintegrarnos. La vida diaria. Eso es, para dar una especie de rutinas, y la mayor parte del cerebro actúa para dar esa sensación de continuidad, para que nos creamos que hay una realidad única, histórica. Para estar tranquilos, en el fondo. De alguna manera, esa es una de las tareas fundamentales de la mente. Vamos a meternos en el tema que nos ocupa, y es el de la escritura automática, y vamos a ver primero la historia que nos cuentan y después debatir sobre ella. Cuando quieran. Hace ahora 10 años, Anne-Marie Lionnet perdió a su hija única Isabel, que murió de leucemia a los 16 años. Tras años de negarse a aceptar su muerte, de dolor y de duda, llegó el tiempo del apaciguamiento y de la serenidad. Porque aquí, a pesar de las apariencias, han cambiado muchas cosas. Aunque el piano de Isabel siga en el mismo sitio, con su última partitura interpretada en el atril. Cuando Isabel se fue, yo estuve durante un tiempo viviendo en un estado fuera de la realidad, hasta que un día me desperté y fue algo horrible porque me di cuenta de que mi hija se había ido de verdad y no volvería jamás. Eso significó la desesperación total, la rebeldía y todo lo que se puedan imaginar. Duró mucho tiempo y yo sufría terriblemente, porque perder a tu única hija de 16 años es monstruoso. Bueno, quiero decir que para mí al principio fue algo monstruoso. Y sin embargo, algo conseguirá hacer que este dolor sea más soportable. Una cosa extraordinaria. Todo empezó cuando una de sus amigas le prestó un libro del que le había hablado mucho. Un libro que devolvió a Anne-Marie la esperanza de reencontrarse con Isabel. Hasta luego. Cuando sopla el espíritu divino. Creo que muchas de esas lecturas le han permitido progresivamente entender lo que pasaba en el interior de ella misma y también que podía mantener una relación muy estrecha con su hija. Anne-Marie no había sentido jamás el menor interés por lo paranormal, pero sus amigas no cesaban de hablarle de una vidente de la época muy famosa. Pase. Hélène Bouvier es muy conocida y sin embargo es una mujer que vive modestamente. Casi todo el dinero que gana va a parar a los huérfanos de Auteuil. Buenos días, señora. Sé por qué ha venido a verme. Ha perdido a alguien muy querido. Empezó a hablarme y a hablarme. Me habló durante 2 horas. Me habló de Isabel, me dijo, su hija todavía no se ha liberado. La verdad es que la primera vez no entendí qué me quería decir. Pero me dijo que en mi casa encontraría signos de que mi hija quería comunicarse conmigo por el medio que fuera. Quería contactar. Me dijo que en casa tenía una fotografía enmarcada colocada sobre una mesita. Un día, esa foto caerá cara abajo.
Será la señal de la presencia de su hija. Pensé, qué curioso, es lo que me había dicho ella. Pero aún me quedaban muchas dudas y empecé a buscarle una explicación natural. No sé, podía haber sido el viento. Y entonces decidí volver a ver a Hélène Bouvier. La segunda vez me dijo que al lado del piano de Isabel estaba el taburete, que no lo tocara, que no lo limpiara, que dejara que le cayera el polvo encima y que un día vería cómo el taburete se quedaba totalmente limpio, sin un grano de polvo. Su hija intenta desesperadamente establecer comunicación con usted. Me dijo que por la noche, cuando estuviera tranquila, cogiera un lápiz y una hoja, dejara la mano muy libre y ya vería cómo mi hija se manifestaría. Así, tarde tras tarde, Anne-Marie se sentaba en una mesa y esperaba. Esperaba un mensaje de su hija. Esperó durante semanas sin atreverse a contárselo a sus amigos, hasta que por fin, una tarde, No me atreví a comentarlo con nadie, porque me decía a mí misma que debía ser mi subconsciente, o tal vez mi consciente, o quizá el deseo de ver a Isabel. Por eso pedí a la gente que me rodeaba que si me veían con un comportamiento extraño, que me lo dijeran, porque tenía miedo de volverme completamente loca. ¿Qué le trae por aquí? Verá, Nunca he creído que Madame Lyonnais estuviera loca. Porque en su discurso no había ningún indicio de locura. Lo que yo vi solo era una persona que estaba agarrada a su dolor. pero poco a poco, tras 2 años de dudas, Anne-Marie queda totalmente convencida. Los mensajes se multiplican y son cada vez más precisos. Las palabras titubeantes del principio dan paso a frases completas y cargadas de sentido. Con el tiempo las cartas evolucionan. Ya no están dirigidas únicamente a Anne-Marie, sino que encierran toda una actitud filosófica y espiritual. No creo en eso. Además, no podría creerlo. No hay prueba alguna de que esas cartas hayan sido dictadas por su hija. El problema se presenta cuando la gente sufre por su pasado personal o por un determinado presente. En ese momento intentan encontrar lo que han sido y encontrar a los seres que han querido en el pasado. Más adelante, Anne-Marie Lyonnais publicó un segundo libro y recibe numerosas cartas en las que se le pide hacer preguntas a Isabel. Las cartas tienen respuesta, pero ¿quién da realmente las respuestas? ¿Estos mensajes vienen desde el más allá? Pues esa debe ser la pregunta del millón, me imagino, ¿no? Es la pregunta para la que hay fundamentalmente 3 hipótesis, que vienen del más allá efectivamente, que es tu subconsciente o que sería el subconsciente colectivo. No hace falta irse a Francia, aquí estás tú, Ángela, y... Bueno, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es verdaderamente que se puede contactar con el más allá clarísimamente. Lo digo porque hace tantos años que lo hago, yo empecé muy jovencita con ello y empecé además sin provocarlo, en un estado tranquilo, sereno, y me empezaron esas facultades de querer conectar con el otro lado por un deseo grande de empezar a escribir, como una gran necesidad, como el que tiene ganas de tomar un café y necesita tomarlo enseguida.
Entonces hay una cosa muy importante en los escritos que yo siempre quiero aclarar y es la velocidad con que tú escribes. Eso es clarísimo. Que es mayor a la habitual. Sí, totalmente, totalmente, porque siempre, al menos cuando yo lo hago, necesito una persona que me esté dando los folios porque me salgo hasta del papel. Vas llenando folios y folios. Claro, de esto se hablaría muchísimo. Pero, porque es muy extenso. Y cuando tú notas el caso concreto del tema este, era la hija la que, bueno, todo lo demás. El caso de la señora le ha costado trabajo porque ella a lo mejor le costaba trabajo conectar tan pronto con su hija o porque ella todavía no estaba preparada para poder conectar con la madre. Pero justo cuando estuvo preparada o fue autorizada de arriba, porque hay jerarquías más altas espirituales y espíritus superiores que te tienen que autorizar, entonces fue cuando conectó con la madre. Y según he visto yo a la señora escribir, naturalmente iba a esa velocidad, y se puede ir a más velocidad todavía. Y además hay algo muy especial, que es el lenguaje. Hay un lenguaje bellísimo en algunos escritos que no son normales, no es un lenguaje de la tierra. ¿Pero tú sabes quién te dicta eso? Hay veces que no lo sé, pero me doy cuenta enseguida si es un espíritu muy alto, un espíritu de luz, por la forma en que yo lo capto, que es con una nitidez grande, y no tengo ni un momento de lapsus, sino que es seguido. Y aparte de eso, también vuelvo al lenguaje, es distinto completamente. El contenido es muy rico en muchas cosas, es exacto. Diríamos que no hay nada que tú puedas censurar en uno de esos escritos. Después hay otras veces que yo he provocado conectar con quien he querido, con un espíritu determinado. Siempre pidiendo permiso, porque estas cosas no se pueden hacer a la ligera. Tú tienes que abrir la sesión como se abre una sesión de espiritismo, que en este caso lo es, ¿no?, pero a otro nivel distinto, como es la escritura automática. Entonces yo he pedido permiso para poder a los hermanos de luz de los espíritus decirles que quiero conectar con tal espíritu. El sistema psiquiátrico, cuando ustedes dicen una palabra y hacen que el paciente diga otra inmediatamente, ¿no es en el fondo una especie de lenguaje automático? Ciertamente la asociación libre es una manera de tener un cierto lenguaje automático. Pero usted ve lo que hemos visto y ¿qué dice? ¿Que es verdad o que es mentira? Lo que he visto es una buena recreación que suministra quizás los datos fundamentales de esto que estamos hablando hoy. Un choque emocional es muchas veces recogido como una de las cosas que estimulan a las personas quizá a retraerse de la realidad inmediata, de las rutinas, de crearse un mundo interior y en ese mundo interior empezar a trabajar. ¿Alguien dijo que se había escrito el Corán con escritura automática? Podría serlo perfectamente, porque por ejemplo se habla de que las personas con un problema emocional o incluso con un problema de orden epiléptico, como era el caso del que escribió esto, tenían más capacidad para abstraerse del mundo exterior y alcanzar este automatismo en el cual lo curioso es que hay un grado de inspiración, pero en el cual la diferencia cuando se habla de estar inspirado y cuando se habla de estar produciendo escritura automática es que el inspirado sabe por dónde van los tiros y qué es lo que viene después. Pero la persona cuando está haciendo escritura automática no sabe lo siguiente que va a escribir, no controla. Ni siquiera sabe lo que estás escribiendo. No sabe lo que escribes. Se te mueve la mano. Claro, se mueve la mano a una gran velocidad y no sabes qué estás poniendo. Tan deprisa por la mente que apenas puedes ponerlo. Y hay casos incluso en que se escribe del revés, según he podido leer. Yo no sé nada de estos temas y quiero dejarlo claramente. A mí nunca me ha pasado. Y en otros idiomas también. Sí, también, sí. ¿No? Y además, en el castellano antiguo, como a mí me ha pasado con algún espíritu que yo he tienes un mensaje ahí, ¿no?, que recibiste. ¿Lo quieres leer brevemente, un par de líneas o tres? Esto lo recibí el 1 de enero del 93. Estaba muy tranquila, no había pedido conectar con nadie y de pronto tuve la gran fuerza esa que me invade. Como una necesidad. Es una necesidad grande y hay una transformación física clarísima de mi cuerpo porque empiezo con frío, con temblor o con mucho calor, pero sobre todo con una angustia especial. Entonces estaba muy serena, no tenía ningún problema ni tenía nada, estaba mirando al mar. Entonces de pronto me senté y lo que pude coger, que fueron unas tarjetas que tenía de propaganda en la mesa, las cogí y empecé a escribir. Esto no es lo original, lo original esto es la copia. Es la copia que yo hice. La copia hecha con tranquilidad, con tu letra. Entonces estaba el problema de la guerra del Golfo, entonces me di cuenta que iba dirigido el mensaje al acontecimiento que había entonces. Y dice, y acabarán los sufrimientos y los problemas. Más allá del valle de las tinieblas se hará la luz con gran fuerza y la mitad del mundo caerá en una fuerte meditación. De altas esferas se hará la paz con gran fuerza. Los pueblos van a un ritmo diabólico y las imágenes de las gentes son tristes. El Señor mediará desde su altura y todo cesará en 2 meses. Eso lo tengo subrayado,
porque lo de los 2 meses fue así. Pues sí. Sublime, llena de armonía y bienestar, por esta vez la catástrofe se retira. Mirad siempre hacia lo alto, que allí está el prodigio de las buenas nuevas y sublimes caminos de perfección. Y tú no te enteraste de nada de lo que estabas escribiendo. Bueno, es más, hace poco que le he dado casi un sentido y he dicho, claro, como no pongo puntos, ni comas, ni nada, pues no tiene un sentido. Y lo arreglé y dije, claro, sí es esto. ¿Y te salen faltas de ortografía, por ejemplo? Algunas veces sí, y entonces las corrijo. No sé si hay... Porque habría otra tercera historia en todo esto, que sería lo que... El lenguaje, hay una metáfora. El lenguaje es precioso. Y la metáfora es bonita. ¿Y siempre es este tipo de lenguaje? No, hay otros, yo diría, un poquito más vulgares, ¿no? Por eso... Depende del espíritu. Claro, por eso pensé que con quien conecté era de un alto nivel. Alto. Sería la visión de la grafología. Isabel Sánchez Bermúdez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Grafología, ¿no, Isabel? Sí. Tú estuviste mirando, buenas noches, estuviste mirando el mensaje tal y como lo escribió directamente Ángela. Esta es la letra suya, creo que lo podremos ver por la televisión, por la pantalla dentro de un momento. ¿Qué diferencias y qué igualdades se encuentran en eso? Desde el punto de vista grafológico se encuentran algunas igualdades, y es que algunos rasgos caligráficos coinciden, lo cual nos demuestra que las escrituras están realizadas por la misma persona. En cambio, sí es muy interesante y llama la atención otros rasgos completamente dispares, lo cual significa que bien o el yo se escinde o en ese momento la vidente, que me parece que se llama Ángela, adopta una actitud, un estado anímico y un comportamiento completamente distinto. De modo que esta escritura, que está realizada en estado natural, pues inclusive es mucho más inhibida. Es una persona que guarda mucho más las formas, se controla muchísimo y la realizada es una persona equilibrada, pero también es cierto que trata en todo momento de autocontrolarse, porque teme en algún momento desequilibrarse. Tiene una zona superior de la escritura muy desarrollada hacia arriba. Eso quiere decir que se introduce con mucha facilidad en el mundo espiritual. Y la escritura automática refleja, como decía anteriormente, un comportamiento completamente diferente. Si tuvieras el folio sobre la escritura automática, sin saber que la escritura automática, ¿cómo lo podrías definir? ¿Qué sería para ti, desde el punto de vista de la ciencia grafológica? Bueno, desde el punto de vista grafológico, yo diría que es una escritura que está realizada en unas condiciones de especial situación anímica. ¿Quién escribe? O sea, el subconsciente de la propia persona... una entidad superior, ¿quién dicta, no quién escribe? Quien escribe ya lo sabemos quién escribe. Sí, la verdad es que esto está en los límites de la realidad. Y la grafología no ha llegado a eso. El inconsciente es riquísimo en información, procesa las cosas de una manera impresionante, pero yo no me atrevería a decir que quien dicta es el inconsciente o es un espíritu especial. Pero no te atreverías a negarlo tampoco. No me atrevo ni a confirmarlo ni a negarlo, solamente puedo decir que el inconsciente es riquísimo en matices, que nos queda muchísimo por bucear en él, pero no niego ni afirmo nada. Doctor, desde su punto de vista, ¿qué pasaría? ¿Quién dicta esa carta? Esa carta normalmente es porque uno se pone en contacto con ciertos niveles de uno mismo, a partir de los cuales pues quizá puede entrar en contacto con un inconsciente colectivo. ¿Qué características tenga ese inconsciente colectivo? ¿Qué lenguaje usemos para describirlo? Pues muchas veces nos puede conducir a un cierto ridículo. Pero lo que no cabe duda es que existe esa posibilidad de conocer mucho más de lo que conocemos, que existe la posibilidad de canalizar posibilidades, quiero decir, no cabe duda que la ciencia lo que sabe muy bien es medir cosas concretas. La psicología ya se pone a estudiar relaciones entre las cosas. Bien, pues aquí nos quedamos, quedan abiertas todas las hipótesis, como siempre cada cual que crea lo que quiera, que de eso se trata. Pasamos a publicidad y dentro de unos segundos volvemos con vosotros. Hasta ahora. A mí me gustaría insistir una vez más en que este no es un programa normal, pero tampoco es paranormal. No es mal porque el público no aplaude, gracias a Dios, sino que está aquí a lo que está. Pero tampoco es paranormal. Esta es una historia que intentamos contar. Y en este caso lo que vamos a ver, y no les adelanto nada, es la historia de un hombre. Punto. Después de verla ustedes opinarán. Callosa del Segura, Alicante. Salvador Macià Olmos,
79 años. Este hombre, impulsado por la fe, vive dedicado a Dios y consagrado a desarrollar una colosal obra pictórica por encargo divino, a pesar de su edad y de carecer de visión para ello. Así ve Salvador. Según certificado del doctor Jabaloy, oftalmólogo, lo que una persona normal ve a 6 metros, él lo ve, y mal, a 1. Por su parte, el doctor Carrasco, oftalmólogo, después de un exhaustivo reconocimiento, manifestó lo siguiente. Salvador Maciá, paciente que presenta unas degeneraciones maculares, a consecuencia de las cuales tiene una visión equiparable a un 10% en ambos ojos, y a consecuencia de la cual su visión central la tiene totalmente abolida. Pero sin embargo se ayuda con su retina periférica para conseguir ir eliminando las siluetas, ir viendo la silueta sin salirse de un tema, ya que su pintura no pinta lo que ve, sino lo que piensa. Salvador representa toda una vida consagrada a Dios. En 1943 ingresa en la Orden Franciscana, donde permanece 11 años cuidando a enfermos y restaurando arte religioso. Su fuerte carácter y su espíritu rebelde le llevan a frecuentes enfrentamientos hasta que en 1954, en la soledad de su celda, recibe una revelación divina que le indica un nuevo camino independiente. Fuera de allí. Y entonces abandona la orden. Un año después, en 1955, se casa con Encarnación, una mujer 18 años mayor que él y que también vive solo para lo espiritual. Así transcurren 15 años fundidos en una intensa comunión mística. En 1970, Encarna enferma gravemente y queda postrada en una silla de ruedas, pero esto les unirá aún más, ya para siempre. En 1973 muere Encarnación. La desaparición de Encarna descubre a un nuevo Salvador, quien, en su infatigable búsqueda, encuentra ahora el camino de la trascendental misión que Dios le encomienda. Meses de dura penitencia le sitúan cada vez más lejos del mundo material y de sus necesidades. Imágenes de Salvador como estas le hacen famoso en la comarca, pero no es este el fin que él se propone. Solo acercarse aún más a Dios, purificar su espíritu. Y así, en este entorno asceta y místico, recibirá el mandato de emprender una gigantesca obra pictórica. Solamente Dios puede jugar a estas cosas, ¿no? A lo mejor quién sabe el día de mañana si debemos los altares, quién sabe. Insólito, ¿no? ¿Quién sabe? Y es una cosa misteriosa. Pero en fin, las cosas de Dios son incomprensibles. Su obra totaliza más de 5.000 cuadros. De ellos, ha realizado 131 de la Virgen en un mes, 52 Santos Padres en 3 jornadas y ha pintado 720 sobre diferentes temas en un año. Todo ello y tan enorme capacidad sin poder ver lo que pinta, pintando lo que piensa, lo que su mente concibe. Vive de la caridad. No ha vendido ni venderá ni uno solo de sus más de 5.000 cuadros. Según Salvador, su obra representa una próxima renovación en la fe. Y cuando llegue ese momento, cada uno de estos miles de cuadros será enviado a un lugar distinto del planeta, tal y como le ha sido encomendado por Dios.
este hombre que lleva 5 años durmiendo en un sarcófago. ¿Un loco genial? ¿Un fenómeno inexplicable? ¿Un elegido de Dios? Salvador, ¿quién es usted realmente? Contésteme. ¿Es un loco genial, un elegido de Dios? Bien, es verdad que el loco que tiene paciencia y escucha a los demás puede que tenga más inteligencia para ver a los cuerdos cómo operan. ¿Alguna vez le veremos en los altares? Creo que es lo más natural, que el hombre observe y siga el camino y no se detenga. Esa es la opinión que tengo yo. ¿Cuántas veces le han llamado loco, iluminado? Pues no puedo contarlas porque es infinitas, porque yo siempre que he tenido que hacer algo en relación con la llamada que Dios me da, es para buscar el contacto del amor y no los juicios que se puedan formular. Esa es la vida que presento siempre en las personas cuando ofenden y tengo que mirar. Y tengo que decir, madre mía, aquí tengo un tema nuevo que tomar y ofrecer porque es la única vida que tengo que servir en aquellos que me ofenden. Y son los que más me agradan para después cuando vienen a mí y me dicen, Salvador, digo, no es necesario que hables porque ya lo sé, todo cuanto piensas en lo que tú has dicho. Esa es la relación que existe en mí. Nunca jamás pensaré tomar represalias con aquel que no sabe lo que hace, sino todo lo contrario. ¿Y por qué tiene ese aspecto? ¿Por qué se deja la barba? ¿Por qué se pone porque de blanco? Porque es una manifestación de Dios y es pues precisamente en Valencia. Cuando yo al principio creció la barba con tanta rapidez, yo me extrañaba, pero luego cuando yo era muy aficionado al baño del mar, que me gustaba mucho, cuando entré una de las veces dije, si me quito la barba, pues haré las cosas quizás más igual, pero a lo mejor para mí. Y lo hice. Y en ese momento que entré y me afeité la barba, desde ese momento perdí el contacto del amor con que antes vivía. Y entonces comprendí que la llamada era ser lo que tenía que ser, que es lo que estoy siendo ahora. Y en cuanto a las cosas del hábito y las demás cosas están relacionadas por la misma convivencia de espíritu. ¿Echa de menos a los franciscanos, Salvador? ¿Echa de menos su vida entre los franciscanos? No, al contrario. Es para rogar y pedir para que Dios los ilumine y sepan cumplir como todos queremos a veces y no podemos porque ignoramos muchas cosas. Este cuadro que hemos traído desde su estudio, desde su nave, y que me decía usted que era el más importante de todos. ¿Por qué? Es imposible poder explicar el contenido total, pero en 2 palabras voy a decir lo que significa para mí y para las almas que desean caminar con seguridad. El Antiguo Testamento está ahí a la derecha y es cuando Moisés está, pero no voy a relatar todo eso porque sería largo. Eso es el Antiguo Testamento, pero ahí está aquí a la derecha el Nuevo Testamento, que es la venida de Jesucristo a las almas humanas para que sepan el camino y directamente para lo perfecto, no lo imperfecto. Cuando esto ha defraudado a muchas almas porque no han comprendido, han hecho uso de esta obra que Dios les dio, modificando las cosas a su manera, pero no en el espíritu que Dios les pidió. ¿Por qué duerme en un sarcófago? No, el sarcófago es lo segundo. Antes dormí en la cruz 7 años. ¿Sobre una cruz? En la cruz que tengo allí. Sí, sí. No se manifestó nada, pero es la máxima perfección del alma que sirve a Dios. Estar crucificado por amor. Y ese amor no siente dolor porque es amor. Y cuando es de Dios aún mejor. Y yo en esa cruz tenía por costumbre a las 3 de la madrugada, era como un reloj, como que tocan y dice despierta. Porque yo dormía, pero en una convivencia más estática que viviente en la forma de la obra del mundo. Entonces esto ocurrió. ¿Qué años tiene? 79, en mayo los cumplí. Vamos a hablar un poco al margen de todo esto. José María Mohino de la Torre es un médico geriatra especializado en el Alzheimer, que es un mal que está azotando ahora mismo el mundo. ¿Por qué un hombre a esta edad es capaz de hacer esa obra que tiene que hacer? Bueno, pues desde el punto de vista médico y prescindiendo de las creencias o las no creencias. Sí, vamos, yo creo que aquí hay que transmitir un mensaje
una lectura positiva sobre el envejecimiento. Lo que está claro es que el envejecimiento no es un dictado de la providencia que uno asuma o deba asumir pasivamente. Hay que saber envejecer. O sea, quiero decir que Salvador es un ejemplo típico de que la edad cronológica no solamente es un cambio corporal, sino que es una serie de vivencias y experiencias vividas durante toda su vida. Y la edad cronológica, por supuesto, no es una medida de envejecimiento, ni tampoco es una medida es unas distintas, digamos, patrones de envejecimiento. O sea, quiero decir que las personas envejecen según viven. Y como Salvador es un ejemplo típico. Yo no podría envejecer nunca como Salvador porque no he vivido como él. Y sin embargo hay casos en la historia, y podemos hablar pues de Andrés Segovia, con 80 y tantos años dando conciertos, pues de Nicanor Zabaleta, de Picasso, de Adenauer, que a los 80 años era canciller de Alemania. O sea, que quiero decir que el envejecimiento es una cosa que influye mucho en tu historia vivida. Yo en el centro mío tengo un tallista en madera y la verdad es que aunque tiene una facultad deteriorada, está obsesionado con su labor y con su trabajo. Y tiene 84 años. Y sin duda un estímulo importante sería el de la fe, ¿no? Evidentemente, que sería el caso de Salvador, lo crean o no. Envejecimiento desde un punto positivo como tiene que ser. Nosotros hemos pasado por alto un poco algo que hemos dicho, y era el problema de visión que tenía Salvador, que le afectaba un 10%, tiene un 10% más o menos de lo del resto de la gente. Pero César Delgado no ve absolutamente nada y es pintor. Eso, aparte, evidentemente en tu caso no es inspiración divina. Supongo que son técnicas que se aprenden y luego una especie de ilusión y de fuerza y de querer hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Bueno, yo siento quizás decepcionar, ¿no? Porque lo mío, por supuesto, no es extrasensorial, ni es paranormal, ni es sobrenatural, ni es llovido por inspiración del Altísimo. Quizás sea lo contrario, más bien del demonio como símbolo representante que se revela contra el poder establecido de la omnipotencia divina, ¿no? Es decir, contra todo lo que está ya configurado y que no admite enmienda, ¿no? En este caso yo me rebelo contra ese establecimiento, ¿no? Efectivamente conozco muchos casos, no solamente uno, que con un 10% de visión, conozco compañeros afiliados a la ONCE que son artistas, son pintores con un 10% de visión y quizás con menos, ¿no? Porque no consiste nada más que en amplificar esa visión con métodos auxiliares técnicos, es decir, con lupas, con focos, etcétera, y se puede amplificar hasta un 500% esa capacidad de visión. Yo no veo nada, pero eso tampoco es milagroso, o sea, yo puedo explicar que es... Milagroso, a mí me parece increíble. No, es quizás... es producto de la investigación, del estudio y del esfuerzo. Es decir, no hay nada más que aprender una serie de técnicas, usar una cantidad de herramientas y de útiles que le hacen a uno posible poderse expresar en la plástica y en el color en pintura desde la ceguera total. Se puede hacer. Estamos viendo algunos de los cuadros o vamos a ver tuyos. ¿Hay una frustración cuando tú no ves tu propia obra? Quiero decir, ¿hay una especie de insatisfacción? Sí, quizás. Bueno, una obra de arte tiene tres aspectos fundamentales. Uno es el de la concepción, es decir, la idea que se tiene a través de unas experiencias sensibles que ha habido anteriormente y luego mediante la conciencia se convierte en idea y después, posteriormente, la plasmación en la obra corpórea y sustancial, algo tangible o algo que se puede plasmar en color y en luz, ¿no? O sea, eso es lo que se llama la concepción de la obra. Después viene lo que es la plasmación, es decir, la proyección, el estar construyéndola, ¿no? Y después viene otra faceta dentro de la obra de arte que es la retroyección, es decir, que la obra te habla y te produce una reacción, un estadio anímico en la contemplación de lo que tú mismo has hecho. Esa sea quizás la parte que a mí me falta, la retroyección, es decir, la obra no vuelve sobre mí, sobre todo la obra pictórica, porque yo no la puedo contemplar. ¿Y tienes alguien que te diga esto te ha salido bien, esto te ha salido mal? ¿Te fías o cuando has terminado un cuadro sabes tú? Yo he procurado educar, por ejemplo, a mis hijos, concretamente, ya ha venido una hija mía, en lo que son mis principios de la estética y desde luego me fío mucho de cuáles son sus impresiones visuales, ¿no? Bueno, yo la verdad es que hay que rendirse ante esta gente, ¿no? Porque aparte de que sea técnicas y todo lo que quieras, aparte de la inspiración divina, a mí me parece que la fuerza de voluntad, es decir, la fuerza de querer hacer lo que uno tiene que hacer, eso es fundamental, ¿no, doctor? Fundamental. Totalmente. Da igual que lo mueva la fe o que lo mueva la vocación, ¿no? Exactamente. Yo creo que dos personas de la misma edad, en el mismo trabajo, que se jubilen a los dos a la vez, uno puede estar deseando jubilarse, porque jubilación viene de júbilo,
y para hacer cosas, hobbies, viajar, leer y ponerse un poco, no sé, hacer cosas que no ha podido hacer nunca. Y otra persona a lo mejor se queda como aislada, que ya no tiene nada que hacer, que está fracasada. Entonces, la diferencia de ese enfoque es fundamental a la hora de envejecimiento. Esperamos sus llamadas, esperamos sus cartas al apartado de correos que les dijimos antes y, sobre todo, les esperamos el próximo lunes a esta misma hora en Antena 3. Hasta entonces, que tengan un buen... ¿qué? Semana, ¿no? Una buena semana, eso es.